poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Hosana, tú eres grande en las alturas, tú eres poderoso, invencible eres tú, Señor. A ti sea la gloria, porque tú eres digno de toda gloria, alabanza, adoración. Tú eres exaltado, tú eres digno de toda adoración. Eres el grande yo soy, el todopoderoso. A ti sea toda la alabanza, Señor. Y venimos delante de tu presencia para dedicarte nuestra adoración y nuestro canto, porque tú has sido bueno, Señor. No nos has dejado solos, sino en cada circunstancia de nuestra vida tú has tenido, Señor, un impacto
nuestra vida, un impacto en cada situación, un impacto en donde nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero tú has actuado, tú has estado ahí, tú nos has mantenido firme, tú nos has dado vida, tú nos has dado la fuerza cuando no la teníamos. Tú nos las has dado, Señor, porque eres poderoso y a ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la alabanza. Tú eres glorioso, Señor. Eres digno, Señor. Al poder de tu gran trono,
nombre que es sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda dificultad. Tu nombre que es mayor que sobre toda cosa, sobre toda circunstancia, sobre toda dificultad, sobre todo obstáculo. No hay nada, no hay nadie, no hay nada imposible para ti, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Lo reconocemos y sabemos que tú eres aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso nosotros estamos agradecidos y exaltamos tu nombre y adoramos, porque tu presencia es más bella, es hermoso estar delante de ti, Señor. Es mejor, 1000 veces mejor estar delante de ti que fuera de ti, Señor. Porque es un deleite delante de ti poder adorarte y exaltarte, Señor. En nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, porque tú eres digno, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche. Que el Señor les bendiga en esta noche. Que el Señor les bendiga. Estamos todavía despiertos. Sí, Bueno, hermanos, es un gusto saludarles y verles desde este lugar. Primera vez que los veo desde este lugar. Realmente esperando en Dios que esta noche pues Él hable a nuestras vidas. Él ha hablado en mi vida y creo que Él quiere hablar también a su vida. Realmente, ciertamente Dios habla a tiempo y no fuera de tiempo. Y Él tiene una palabra fresca cada día, siempre y cuando nosotros prácticamente la anhelamos y le busquemos a Él. En esta noche, hermanos, vamos a orar antes de meditar un poco en lo que es en la palabra del Señor. Si me acompañan. Señor, gracias te damos en esta noche por tu infinita misericordia, por tu favor, eso, Señor, porque cada día, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas, y este día no ha sido la excepción, Padre eterno. Te glorificamos, oh Señor, te alabamos, porque tú eres digno y eres único digno de recibir gloria, honra, honor y poder, Padre eterno. En esta noche, Señor, oramos porque seas tú el que hable, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, glorifícate, Señor, en mi vida, de tal manera, oh Señor eterno, que pueda hablar tu palabra, Señor, como conviene, que pueda ser tú, Señor, a través de mi vida, Señor, hablando a mis hermanos, y sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, esta palabra a cada corazón, oh Padre eterno, a cada persona, Señor, que la necesita, Padre, y por el cual tú la has enviado, Padre eterno. Te bendecimos, oh Señor, en esta noche, te alabamos, te damos la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, parece que hace poco tiempo, aunque ha pasado prácticamente mucho tiempo realmente, cuando yo vine a esta iglesia y conocí prácticamente la iglesia, conocí a los pastores, conocí a algunos de los que estaban en este lugar y estábamos prácticamente en el local anterior. Me recuerdo prácticamente que vine hace pocos años, cuando estaba prácticamente en mi juventud. Ahora estoy en mi segunda juventud. Realmente recuerdo cuando vine y cómo venía en cuanto a mi pensamiento, en qué es lo que conocía realmente de la palabra del Señor. Y ahora veo, ya han pasado los años prácticamente han pasado, y a algunos los veo más jóvenes, a otros prácticamente con algunas canitas por ahí, ¿sí? A otros hemos ganado un poquito más de gracia, porque hemos comido mucho. Pero el hecho es que hemos cambiado, ¿sí? Hemos cambiado realmente desde aquellos que venimos desde prácticamente el local anterior hasta lo que estamos en este momento, hemos cambiado. Y el tiempo pasa, los años pasan realmente y todo cambia. Nosotros como seres humanos no solo cambiamos físicamente, también cambiamos prácticamente en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestro conocimiento. Y el mundo realmente no es la excepción. El mundo habla prácticamente de que han pasado muchas generaciones
Algunos, por nombrar así generaciones, hablan de la generación de los baby booms. No sé cuántos han escuchado prácticamente de eso. Que aquella generación dice que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la tasa de natalidad prácticamente aumentó. Y entonces se conoció como la generación de los baby boom. Otros hablan de la generación X, otros de la generación Z, o de los niños de cristal, me parece que otros de los millennials, ciertamente. Entonces generaciones han pasado, el mundo ha pasado, nuestras vidas han pasado, y todo realmente cambia. Todo cambia realmente. Mire, me recuerdo allá en mis años, realmente, que todavía alcancé a ver algunas cartas que algunos escribían a su puño y letra, otros en máquina, y las mandaban a través del correo, y esperaban prácticamente que esa carta llegara a su destinataria dentro de varios días. Ahora prácticamente no necesitamos escribir una carta o un papel, simplemente agarramos nuestros teléfonos o prácticamente un correo, lo escribimos, lo mandamos e instantáneamente prácticamente llega. La tecnología ha cambiado realmente. Me recuerdo cuando también tuve mi primer celular, no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo primer celular, aquellos que le llamaban ladrillos, ¿sí? Yo, de hecho, era Nokia el primero que tuve, realmente cuando lo compré, que simplemente nos servía para hacer una llamada, pero no todos tenían acceso prácticamente al celular. Ahora véase prácticamente, en cada persona a veces tiene hasta 2 celulares. Y ahora no es simplemente para hacer una llamada, para que escuchen su voz, sino que ahora también pueden verle prácticamente su rostro, ¿sí? Ahora prácticamente las celulares parecen ya mini computadoras, en los cuales usted puede tener acceso prácticamente a un montón de cosas, a las redes sociales, ya prácticamente puede tener acceso a archivos, puede tener en sus celulares hasta libros para prácticamente poder leer. Entonces la tecnología también ha cambiado realmente. Y han cambiado muchas cosas. Algunos están hablando ya de una realidad virtual en la cual prácticamente usted se va a poner unos como lentes, ciertamente, y van a recrear prácticamente un lugar en el cual usted desearía estar, ciertamente. Otros hablan hasta de la inteligencia artificial, otros prácticamente hasta de robots que prácticamente van a venir a sustituir prácticamente el trabajo de muchos seres humanos, realmente. Entonces, todo en el mundo está cambiando, la tecnología está cambiando, y no se diga también los valores. Escuchamos prácticamente hoy en día de hablar prácticamente de un tercer género, cuando realmente encontramos en la Biblia que Dios creó a varón y a una mujer, creó a Adán y a Eva, un hombre y una mujer, prácticamente 2 géneros. Escuchamos ahora muchos a defender los derechos de la mujer, los derechos de los niños, pero ciertamente hay muchas cosas que están siendo dañinas y perjudiciales para el ser humano. Este fin de semana me sorprendió leer prácticamente por ahí una noticia en el cual 2 países estaban haciendo como una relación de un pacto realmente para defender los derechos de la niñez. Y el acuerdo prácticamente al cual esos países habían llegado era que un niño y una niña tiene derecho a escoger con quién va a tener relaciones sexuales. Miren cómo ha cambiado, cómo el mundo ha cambiado, los valores han cambiado, lo que está escrito prácticamente ha cambiado. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque lo que quiero hablar esta noche es que ciertamente todo del mundo cambia, nosotros cambiamos, el ser humano cambia, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos y por la eternidad. ¿Sí? Vamos a Santiago capítulo 1 y verso 17. Santiago capítulo 1 y verso 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
El apóstol Santiago prácticamente viene en el verso 17, después de hablar un poco acerca de la relación realmente de dónde viene la tentación realmente del hombre, y la conclusión a la que llega el apóstol, Santiago, es a que prácticamente la tentación no proviene de Dios, sino que proviene del interior mismo del ser humano, de la concupiscencia, de los deseos prácticamente que él tiene. Entonces viene hablando prácticamente Santiago a los cristianos y les dice antes de este versículo: no erréis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, la vida eterna, ¿sí?, la sanidad, los dones de Dios, el perdón de Dios, la salvación, toda esa buena dádiva proviene prácticamente de lo alto. Dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, todo lo bueno viene de Dios. En Dios no existe realmente lo malo. Dios prácticamente no es malo, incluso ni con sus hijos, incluso con aquellos prácticamente que le fallan. Ciertamente Dios es un Dios bueno y todo lo bueno proviene de Dios. Algunos atribuyen prácticamente el hecho de la enfermedad, que la enfermedad proviene de Dios, pero ciertamente la enfermedad no es buena. Y la Escritura dice: todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces. El apóstol Santiago está hablando aquí, estás hablando acerca del Padre de las luces, es decir, está poniendo a Dios como el creador prácticamente de todo el universo, de todas las estrellas, prácticamente de todo lo que usted pueda ver en la noche y existe en el cielo. No sé si usted ha visto cuando el cielo está despejado y se ha puesto a contemplar las estrellas, ¿sí? O sea, cuán maravillosa creación Dios ha hecho. Y dice Santiago: el Padre de las luces, ese es prácticamente el que lo ha hecho. Todo lo bueno, cuán maravilloso es prácticamente meditar, incluso cuando el sol se va ocultando. Yo no sé si usted lo ha visto, cuando se va ocultando allá prácticamente en el mar, en el ocaso, dicen, ¿no? Y aquella esplendidura, aquella belleza prácticamente que usted ve y puede decir realmente que Dios es grande, y todo eso ciertamente lo hizo Dios. Entonces el apóstol Santiago dice: del Padre de las luces, Santiago, en el cual no hay mudanza. Es decir, en Dios, el Padre de las luces, no cambia. Yo no sé si usted se ha mudado alguna vez, ciertamente, de un lugar a otro, pero qué difícil es andar cargando un montón de cosas, realmente, ¿sí? Y no está prácticamente en un lugar estable, sino que hay que moverse por un lado y después, si prácticamente llega alguien y lo saca de ahí, tiene que volver a moverse. ¿Cuán difícil es? El mudarse implica cambios, realmente. En Dios no hay cambios. Otra versión dice: Dios no cambia, y en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, Dios prácticamente permanece siempre. Dios prácticamente permanece y el hombre es prácticamente el que cambia. No hay mudanza ni sombra de variación, dice, no hay cambio en Él, no hay cambio en Dios, lo cual implica que Dios no cambia como las estrellas, Dios no cambia como el sol y la luna, Dios no cambia como las estaciones, realmente es invierno, verano y todo eso. Siempre Dios será el mismo. El tiempo no le afecta a Dios, las estaciones no le afectan a Dios, los problemas no le afectan a Dios. A quienes nos afectan somos a nosotros, ¿sí? A nosotros ciertamente nos afecta todas las cosas. Que si está haciendo calor y empezamos prácticamente ahí, el calor nos afecta, ¿sí? Que si alguien nos hizo algo, de repente prácticamente cambiamos nuestro carácter, nuestro temperamento, y podemos pasar de estar felices a estar de repente molestos o enojados, ¿sí? Porque así somos, prácticamente somos seres humanos que Dios ha creado con emociones y que ciertamente cambiamos. Somos nosotros que cambiamos, nuestro cuerpo, las circunstancias, las emociones, nuestra palabra misma prácticamente, o el compromiso que tenemos prácticamente muchas veces puede cambiar, pero Dios no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3 y verso 6. Malaquías capítulo 3 y verso 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio.
Es decir, Dios no cambia, Él mismo se lo dijo al pueblo de Israel. Ahora, se lo dijo con el contexto prácticamente de que el pueblo de Israel ciertamente, usted conoce la historia, desobedeció a Dios. El pueblo de Israel prácticamente fue un pueblo que cambiaba constantemente, fue un pueblo prácticamente que renegó de Dios en el desierto, ciertamente, que le dio la espalda muchas veces a Dios, pero a pesar de todo eso, Él le dice, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos. Se imagina prácticamente que si Dios fuera como nosotros, cambiantes realmente, de que en un momento prácticamente nuestro estado de ánimo puede cambiar, o nuestro carácter puede cambiar, o lo que somos puede cambiar. Solo me podría pensar ciertamente que si nosotros fuésemos Dios, estoy hablando de locura, pero prácticamente solo me ponía a pensar eso, si nosotros fuésemos Dios prácticamente, y así como somos de cambiante, se imagina cómo hubiésemos actuado en contra del pueblo de Israel. ¿Se imagina? Si muchas veces, a veces solo nos hacen una media mirada y empezamos a reaccionar. No nos han dicho nada y empezamos prácticamente a reaccionar, ¿sí? Pero Dios prácticamente no es así. A Dios prácticamente el pueblo de Israel le dio la espalda. Muchas veces nosotros le damos la espalda también a Dios. Ciertamente empezamos, por ejemplo, ahora hablando del servicio, empezamos con todo a servir prácticamente un año terminado. Dice, no, Señor, hoy sí, hoy te voy a servir prácticamente, y los 365 del año, prácticamente días del año te voy a servir, y allí voy a estar, en la iglesia voy a estar, todos los domingos voy a estar, los miércoles voy a estar, todos los días que haya culto voy a estar. Y de repente usted ve, y aquella persona que dijo que iba a estar los 365 días del año ya no está. ¿Qué pasó? Cambió, ciertamente. Cambió su palabra, cambió prácticamente aquello que había dicho. Pero a pesar de eso, Dios no cambia. Nosotros podemos pecar, pero prácticamente Dios es misericordioso y Él no cambia. Dice, a diferencia del ser humano, que es un ser cambiante, Dios ha demostrado a lo largo del tiempo que Él no lo es y no lo va a hacer. Ahora, si Dios prácticamente no cambia, eso quiere decir que hay atributos de Él, prácticamente cualidades de Él y la naturaleza misma de Él que no va a cambiar. Y nada más quiero meditar sobre tres cosas sobre las cuales prácticamente Dios no cambia, porque eso es parte de Él, su naturaleza misma. Él mismo ha dicho, yo no cambio, yo Jehová no cambio. Y hay cosas prácticamente en que Dios también no van a cambiar y que vamos a ver en esta noche. La primera cosa, prácticamente el primer aspecto que considero prácticamente por el cual Dios no cambia y que tampoco va a cambiar es su fidelidad. Dios siempre permanece fiel. Deuteronomios capítulo 7 y verso 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Cuántos conocen que Jehová es Dios? ¿Lo conocen? ¿Sí? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí prácticamente es Dios hablando prácticamente nuevamente al pueblo de Israel. Nuevamente al pueblo de Israel, y esta palabra le dice, conoce. Le preguntaba a usted que si conoce realmente a su Dios, porque si conoce realmente a Dios, entonces usted prácticamente conoce que Dios se mantiene fiel, a pesar prácticamente de que nosotros no lo seamos. La manera de conocer a Dios prácticamente es acercándonos a Él, es conociendo a Dios, es leer su palabra. Conocemos a Dios a través prácticamente de la comunión que tenemos con Él. ¿Cuánto tiempo realmente pasamos con Él? Entonces, aquí prácticamente Dios quería hacer reflexionar al pueblo de Israel y le dice al pueblo de Israel, mire, conoce. Hay muchos dioses, porque Israel conocía prácticamente en esa época y en ese tiempo, y había muchos dioses, pero Dios se distinguió prácticamente con Israel y se reveló prácticamente a ellos. Le dije a Israel, conozcan que Dios es Dios y que Dios no va a cambiar y que Dios es fiel y va a ser fiel prácticamente con aquellos que le aman.
¿Ama usted a Dios? 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 Le pregunto como Pedro, Jesucristo le preguntó a Pedro 3 veces, ¿sí? Ahora, ¿amamos a Dios realmente? Reflexione sobre ese punto. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es obedecer prácticamente su palabra. Amamos a Dios prácticamente cuando le servimos. Amamos a Dios prácticamente cuando amamos al prójimo. Amamos a Dios cuando amamos al hermano mismo, ¿sí? Cuando nosotros le decimos a nuestras esposas prácticamente que le amamos, tratamos prácticamente de demostrarles que realmente les amamos con nuestras acciones y con nuestros actos. Dios nos amó a nosotros y Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál debería ser la respuesta de nosotros? Pues mostrar a Dios también nuestro amor realmente. Amamos a Dios. Si le amamos, entonces esta palabra prácticamente es para nosotros. Que dice que Dios guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Segunda de Timoteo 2:13 dice también, hablando acerca prácticamente de la fidelidad de Dios, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Como que el apóstol Pablo conocía realmente que el ser humano es infiel por naturaleza. Porque dice, si fuéramos infieles, si existiese la posibilidad que fuésemos infieles. Y realmente considero prácticamente que somos infieles. La naturaleza del ser humano no es la fidelidad. La naturaleza del ser humano no es esa, ciertamente, pero la naturaleza de Dios sí es. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces hemos vuelto al mundo realmente? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor y no le hemos seguido? Ciertamente mostramos muchas veces nuestra infidelidad hacia Dios, pero Dios es tan prácticamente fiel, tan misericordioso y tan amoroso, en que Él prácticamente dice que aunque nosotros fuésemos fieles, Él permanece fiel. Imagínense, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros fuésemos al mundo, realmente Dios permanece fiel. Dios no cambia y Dios no va a cambiar su fidelidad. Ahora, pero si nosotros tenemos que hacer algo realmente, si realmente le damos la espalda a Dios y no somos fieles a Él. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que si usted y yo somos infieles, si usted y yo pecamos, si usted y yo prácticamente nos volvemos al mundo, pero reflexionamos sobre eso, nos arrepentimos y venimos a Dios, ciertamente Él es fiel y justo en perdonarnos. Pero hay que hacer algo, y es el hecho de confesar nuestro pecado. Y entonces Él es fiel y justo en perdonar prácticamente nuestros pecados. Recuerdo la parábola del hijo pródigo. Prácticamente cuando él se fue y se gastó prácticamente todo lo que él tenía, él reflexionó y él dijo, voy a volver a casa del Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces eso nos muestra realmente que, y el Padre ciertamente lo recibió. Entonces eso nos muestra ciertamente que Dios siempre está atento realmente a nosotros, que aunque nos volvamos en contra de Él, aunque nos volvamos al mundo, pero si volvemos a Él arrepentidos, entonces Él prácticamente nos perdona. Él prácticamente perdona nuestras ofensas. Dios permanece fiel siempre, Él no cambia, aunque nosotros realmente no seamos fieles para con Dios. El segundo punto en el cual Dios muestra su fidelidad
es en cuanto a su amor. Su amor ciertamente no cambia y no va a cambiar tampoco. Mire Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Jeremías capítulo 31 y verso 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nuevamente una palabra dada prácticamente al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, en el cual él se manifiesta y le dice: hace mucho tiempo recibí esto, con amor eterno te he amado. ¿Qué implica el amor eterno? Es un amor prácticamente de Dios que siempre ha existido con relación al tiempo. Es un amor prácticamente interminable. Es un amor que no es simplemente por un momento. Cuando Adán y Eva pecaron, ciertamente, y se volvieron en contra de Dios, fueron los primeros prácticamente que le dieron la espalda a Dios en cuanto a la fidelidad. Pero cuando ellos pecaron, ciertamente Dios no los destruyó, sino que Dios tuvo misericordia de ellos. Dios los amó. Y en lugar prácticamente de aniquilarlos, por decirlo así, o de quitarlos de la faz de la tierra, lo que hizo prácticamente a cierto punto fue perdonarlos. Incluso dice prácticamente la escritura que hasta le hizo prácticamente vestidos, ¿sí? Le dio prácticamente para que ellos pudiesen ser vestidos. Entonces Dios prácticamente mostró su amor desde el principio de la humanidad. Adán y Eva se lo mostró, a nosotros nos ha mostrado su amor, a usted y a mí. Ciertamente Dios nos ha mostrado su amor y Dios nos sigue mostrando su amor y Dios nos seguirá mostrando su amor, porque su amor prácticamente es eterno. Su amor no cambia para con nosotros. La palabra dice que nosotros estábamos en el mundo realmente ajenos a Dios, ciertamente, y aún estando ahí en la condición de pecado, hundidos en el mundo, Dios prácticamente nos amó. Dice que Él dio a su Hijo por nosotros. De tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿sí? Lo entregó por nosotros. El amor de Dios prácticamente es un amor interminable, hermanos. El amor de Dios no va a cambiar, ciertamente se va a mantener. El amor de Dios no es por momento. Mira, el amor de Dios no es como el que nosotros mostramos a nuestros hermanos muchas veces, o no es el que mostramos a nuestras esposas, realmente, que por un momento, o no es el que mostramos, hablando prácticamente de relación de noviazgos, ¿sí? Que el novio le muestra a la novia, que muchas veces prácticamente conforme el tiempo va pasando, ese amor va cambiando, porque van sucediendo muchas cosas ahí de las cuales prácticamente muchas veces se toman ofensas y muchas veces incluso del matrimonio se llega hasta la separación misma. ¿Y por qué se separaron? ¿Por qué no? Porque ella no lo quería, porque ya no existe prácticamente amor para ella o para él. Prácticamente ese amor prácticamente se terminó, un amor prácticamente que pasa, pero el amor de Dios no es así. Quisiera que fuéramos a la parábola prácticamente del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Me llamó mucho la atención, realmente, me llamó mucha la atención la parábola del hijo del pródigo y en cuanto al amor prácticamente que el padre le mostró al hijo. Vemos desde el verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y
comenzó a faltarle. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Esta es la parábola prácticamente del hijo pródigo. Un hijo prácticamente que se fue con la herencia, se fue prácticamente, lo malgastó todo realmente con lo que le había dado el padre. Llegó al punto prácticamente de que no tenía que comer. Reflexionó y volvió prácticamente a la casa. Pero lo que a mí me llamó la atención prácticamente de todo este relato es que prácticamente dice que cuando el hijo pródigo regresa, el padre dice que lo ve de lejos. El hijo pródigo ni siquiera había llegado realmente donde estaba el padre. Él iba en camino. Entonces el padre lo ve. Y mira la reacción prácticamente del padre en el verso 21. No, perdón. A ver. Okay, sí, verso 20. Dice: levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es decir, el padre es como que estuviese esperando prácticamente al hijo. Es como que ya prácticamente lo estuviese esperando. Y entonces él lo ve, y cuando lo ve prácticamente él corre y lo abraza, le da un beso, prácticamente le da un beso, y prácticamente dice aquí, se echa sobre su cuello y le da un beso. El hijo ni tan siquiera había pronunciado una palabra, sino que el padre simplemente es el que reacciona al ver prácticamente a su hijo acercarse. Y luego algo que me llamó también la atención fue en el verso 21, que dice que el hijo le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre ni siquiera le responde prácticamente a lo que el hijo le está diciendo. En lugar de eso va prácticamente, prepara vestido, prepara una fiesta prácticamente para él. O sea, mire el amor prácticamente del padre en la parábola del hijo pródigo. Un hijo que estaba perdido, un hijo que había gastado todo prácticamente cuanto el padre le había dado, un hijo que había administrado mal prácticamente todo lo que el padre le había dado, un hijo que andaba lejos, perdido, pero que el amor del padre nunca cambió, porque él era prácticamente su hijo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos prácticamente corrido tras del mundo, hemos pecado realmente y hemos vuelto a Dios, y Dios no nos reprocha nada? El padre prácticamente en la parábola esta ni siquiera le reprochó al hijo, ni siquiera le dijo que ¿por qué vienes a mí? O sea, si después de que te gastaste todo, después que fuiste allá y ¿qué? Te emborrachaste, hiciste esto o B cosa. No lo reprocha. Simplemente él muestra su amor en que él corre, ciertamente. Y lo comparo con el amor de Dios, en el sentido que le digo, muchas veces nosotros ciertamente hemos corrido tras del mundo, hemos amado muchas veces prácticamente más al mundo, hemos dado la espalda prácticamente a Dios, pero Dios sigue amándonos a pesar de las cosas prácticamente que hemos hecho.
El amor del Padre no cambia y el amor de Dios tampoco va a cambiar. Su amor prácticamente es eterno. El Padre, dijo pródigo, nunca dejó de amarlo. Dios tampoco prácticamente a nosotros prácticamente deja de amarlos. Es un amor incondicional, realmente es un amor que no cambia. Muchos piensan realmente que su pecado o el pecado es demasiado grande y que Dios no los perdonará y ni les amará. Otros piensan que nadie en este mundo los ama, el padre, ni la madre, ni el esposo, hijos, pero están equivocados, porque Dios prácticamente sí los ama. Dios ama prácticamente al pecador. Dios ama también a sus hijos. Dios nos ama prácticamente incondicionalmente. Y mire, nos ama tanto que realmente no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros, ciertamente. Él mostró su amor en que dio a su Hijo, dice prácticamente, por nosotros, y lo envió a morir prácticamente por nosotros. Yo no sé aquí sinceramente si hay alguien o alguien que esté escuchando prácticamente este mensaje o lo va a escuchar, pero el Señor me decía, hay muchos que piensan que su pecado es demasiado grande, su pecado prácticamente es imperdonable. Pero yo prácticamente los he amado con amor eterno. Y mi amor, prácticamente mi amor cubre multitud de pecados. Mi amor prácticamente cubre muchas cosas. Cuando yo estaba joven, realmente, me recuerdo que yo, no sé si ya se lo he dicho anteriormente, pero yo estuve a punto de suicidarme, porque yo creía exactamente que a mí nadie me quería y que nadie me amaba, incluso prácticamente de mi madre. Estaba en esa época prácticamente de la rebeldía y en el cual yo no era cristiano. Mas sin embargo se acercó alguien a mí, una persona cristiana, se acercó a mí, me habló prácticamente acerca de Jesucristo, me habló prácticamente acerca del perdón de pecados y cómo Dios me había amado tanto que aún había entregado a su Hijo a morir, lo había enviado a morir por mí. Me amó prácticamente Dios desde un inicio y como Dios nos había amado, como Dios me había amado. Esta persona me hablaba constantemente de eso. A mí me parecía molesto, o sea, porque yo no quería nada con Dios, ciertamente. Pero esta persona, cada vez que me miraba, me decía, Dios te ama. Y yo decía, ¿cómo es que Dios me va a amar si realmente yo soy malo? Yo no creo que Dios me ame, pero esta persona me decía, Dios te ama. Y cada día, hermanos, estaba en el colegio y cada día prácticamente que iba, y esta persona me miraba, me decía, Dios te ama. Y luego prácticamente venía y había una maestra que se unió juntamente con esta otra persona y empezaron a hablarme acerca del amor de Dios. Y entonces entendí realmente que Dios me amaba a pesar de todo lo que yo había hecho, a pesar prácticamente de que no era una persona buena, a pesar prácticamente de que había hecho muchas cosas malas para mí, pero ciertamente Dios me amaba y Dios me amó, y ahora prácticamente puedo disfrutar de ese amor y puedo prácticamente estar aquí y puedo estar prácticamente hablar de su palabra y puedo darles testimonio prácticamente de ello, realmente porque Dios me ha amado. Entonces, ciertamente creo, hay muchas personas que piensan que realmente que Dios no los ama, pero la palabra sigue diciendo, con amor eterno yo te he amado y por lo tanto te he mostrado misericordia. La palabra sigue diciendo prácticamente que el amor de Dios prácticamente es un amor prácticamente que está ahí y no cambia. Y no cambia ni para mí ni para usted. Recuerdo también en cuanto al amor prácticamente de Dios y cómo Él ha mostrado su amor a mi vida. Primeramente, prácticamente otorgándome salvación, perdonando prácticamente mi maldad. Y cómo Dios me ha salvado de muchas cosas. Yo no sé si Dios lo ha salvado de muchas cosas, realmente, pero Dios prácticamente me ama y me ha salvado de muchas cosas. Yo creo prácticamente que a esa altura yo no estuviera vivo
porque si no más tengo memoria, prácticamente han habido 2 veces en los cuales realmente una vez hubo un accidente en la cual ciertamente yo quedé tirado a media calle, porque prácticamente me pegó una motocicleta, me pegó, ciertamente. Y yo vi la mano de Dios ahí prácticamente, porque cuando pasó eso, yo solo me recuerdo que la moto venía prácticamente, yo me crucé la calle, la moto me pegó, salí volando, la moto salió volando, detrás de la moto venía un carro que perfectamente pudo haberme prácticamente pasado encima. Pero Dios fue tan grande y maravilloso que Él me guardó, y prácticamente ahí el conductor hizo una maniobra de tal manera prácticamente que no pasó encima de mí, sino que prácticamente se desvió y se fue de lado. Otra vez prácticamente mi abuelo me comentaba prácticamente una vez de cómo yo crecí en un cantón, y cómo prácticamente una vez cruzando un río, yo estuve prácticamente a punto de que el río me llevara, porque había una creciente ciertamente, y me decía él prácticamente, yo ya no podía sostenerte, pero en ese momento me decía, hubo una fuerza prácticamente en mí sobrenatural, que prácticamente como pude te sostuve y no dejé prácticamente que la corriente te llevara. Entonces yo no estuviese prácticamente en este lugar y no estuviese vivo realmente si no fuese por Dios, por su amor, por su misericordia, y como Él me ha guardado ciertamente, y como Él prácticamente puede guardar nuestras vidas ciertamente. Un tercer aspecto por el cual prácticamente también, o sea, Dios no cambia, Él no cambia, es en cuanto a su palabra y sus promesas. Ciertamente lo que Dios ha dicho, Dios prácticamente lo va a hacer. Número 23:19, en número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice, Dios no es hombre para que mienta. En otras palabras, prácticamente la palabra está diciendo, el hombre prácticamente es mentiroso. El hombre es mentiroso, pero el único ciertamente que no es mentiroso es Dios. Y Él no es hijo de hombre, es decir, no tiene una naturaleza prácticamente humana. A Dios nadie lo creó. Dios existe por sí mismo, ciertamente. Y la mentira prácticamente no es en Él, porque no es su naturaleza. Pero sí, esa es la naturaleza del hombre. Algunos dicen prácticamente, no, hermano, si es que yo no miento, dicen algunos. Si yo nada más lo que digo son algunas mentirías blancas o medias verdades, pero realmente no existen las medias verdades. O sea, mentira es mentira, y la naturaleza del hombre así es, ciertamente. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces en el día mentimos? No lo sé, usted sabrá, yo sabré prácticamente, pero lo que la Escritura dice es que todo hombre ciertamente es mentiroso, pero Dios no lo es. Él dijo, dice, y no hará, habló y no lo ejecutará. Como seres humanos mentimos y engañamos a otros. Muchas veces ponemos hasta apariencia de piedad realmente frente a otras personas, pero ciertamente lo que estamos haciendo es mintiendo o engañando a otras personas. A Dios no lo engañamos, definitivamente. Podemos engañar prácticamente a las personas, pero a Dios no. Otras veces nosotros damos la palabra o nos comprometemos prometiendo ciertas cosas que vamos a hacer, y muchas veces prácticamente no lo hacemos y ni lo cumplimos. Yo no sé si usted alguna vez se ha comprometido y no ha cumplido lo que ha dicho. Realmente, comparado con Dios, o sea, Dios no es de esa manera. Recuerdo una vez cuando alguien me dijo prácticamente en un trabajo, una persona por ahí estaba pasando cierta situación prácticamente en el trabajo, una persona que se me acercó y me dijo prácticamente que mi condición iba a cambiar. Me dijo prácticamente que más
adelante nada más dejaba pasar cierto tiempo y entonces esta persona iba a hacer prácticamente algo a mi favor. Cuando esa persona habló y me dijo eso, prácticamente eso es como que me prometió, ciertamente yo le creí. Ahora, no puse mi confianza plenamente en él, porque inmediatamente Dios me dijo, lloverá si todo hombre sea mentiroso, y maldito del hombre que confía prácticamente en el hombre. Y entonces empecé prácticamente a orar y a confiar realmente en Dios, realmente, que si esa palabra que esa persona me había dado, que iba a hacer cierta cosa, se iba a cumplir, pues iba a ser prácticamente su voluntad. No era tanto prácticamente porque esa persona le iba a cumplir, sino que era su voluntad que se iba a dar lo que se iba a dar. Pasaron los días, pasaron los meses, ciertamente, y hasta el día de ahora esta persona no ha cumplido lo que dijo que iba a hacer. Y ciertamente yo le dije al Señor, si es de ti y si es tu voluntad, se va a hacer, y si no, no se va a hacer. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que muchas veces las personas realmente comprometen su palabra, dicen cosas y al final no las cumplen. Yo sé que usted no es así, yo sé que yo no soy así, pero ciertamente la palabra la enfoca de esa manera. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz. Dios prácticamente lo que habla lo va a cumplir. Yo no sé si Él ha hablado algo a usted realmente, pero tenga algo presente, hermano, Dios lo va a cumplir. A su tiempo Dios lo va a cumplir. Lo que sucede muchas veces, creo yo, es que muchas veces nosotros queremos como que las cosas sean ya, ¿sí? Como que las cosas sean ya, pero realmente todo es en el tiempo de Dios. Y todas las cosas que son en el tiempo de Dios son mucho mejores, porque es su bendición ciertamente la que recibimos de parte de Él. Si Dios ha hablado prácticamente algo a su vida, y quisiera prácticamente quizás que meditara en esta hora y recordara si Dios ha hablado algo a su vida, porque en esos momentos estoy recordando que Dios ha hablado algo en mi vida, y por lo cual creo que Dios lo va a cumplir. Recuerden, Dios va a cumplir lo que habla, porque Dios no es hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice, habló y no ejecutará. El Salmo 89:34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hay otra versión que dice, nunca cambiaré lo que prometí. ¿Le ha prometido Dios algo a su vida? ¿Ha hablado a Dios algo a su vida? ¿Está creyendo que Dios lo va a dar? ¿O ya lo dejó? ¿O ya prácticamente dejó de creer? Yo lo que le puedo decir, hermano, es que Dios no es hombre para que miente. Y Él va a cumplir su palabra. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo va a pasar, ciertamente, pero prácticamente la palabra de Dios no va a pasar. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y me gusta lo que sigue aquí. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Tiene un problema, Dios lo va a sustentar. Tiene un problema, Dios le va a ayudar, porque Él es nuestro ayudador. Él prácticamente lo es. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no nos ha abandonado y Dios no nos va a abandonar. Dios va a cumplir aquello prácticamente que ha dicho. Dios no miente ni cambia de opinión, por lo que podemos confiar que lo que ha dicho lo hará prácticamente en su tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, y para ya no seguirlos durmiendo, realmente,
¿Qué es lo que quiero o cuál es el pensamiento realmente que Dios puso en mi corazón y que quería transmitir? Bueno, primero, es que Dios no cambia. Y ciertamente, si Dios no cambia, van a haber cosas como su fidelidad, como su amor y como su palabra, que tampoco van a cambiar. El hecho prácticamente que sepamos que Dios no cambia y no va a cambiar, realmente es que podemos confiar en Él. Dios es confiable. En Dios podemos confiar, ciertamente. Somos nosotros los que prácticamente muchas veces nos alejamos o dejamos de confiar en Dios, porque creemos ciertamente que no somos dignos, o creemos prácticamente que no somos suficientemente buenos para que Dios cumpla lo que ha dicho. Pero ciertamente la palabra dice que no hay ni uno bueno, solamente Dios. Entonces Dios es digno de confianza, hermano. En Él podemos confiar en su poder. Dios no ha cortado su mano para salvarse. Dios no ha cortado su mano para salvar. Podemos confiar en su poder. Podemos confiar ciertamente que Dios no va a cambiar en cuanto a su perdón tampoco. Dios no va a cambiar en cuanto a su fidelidad, en su palabra. Porque la palabra misma dice que en Cristo Jesús las promesas de Dios son sí y amén. En Él tienen cumplimiento. La palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no va a cambiar, ciertamente. Él va a permanecer fiel, Él va a permanecer amándonos, Él va a permanecer y va a cumplir su palabra. Ahora, sabiendo que Dios no cambia y que hay muchas cosas en Él que por naturaleza tampoco cambian, entonces ahora prácticamente les pregunto, ¿cuál va a ser nuestra reacción ante un Dios tan confiable, ante un Dios amoroso, ante un Dios fiel? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante lo que Dios nos da y ante lo que Dios nos promete? ¿Vamos a reaccionar de la misma manera? Si Dios es fiel, ¿vamos a nosotros a ser fieles? ¿O vamos a ser infieles? ¿Cuál va a ser nuestra reacción frente a la fidelidad de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra reacción frente al amor de Dios? Si Dios nos ama, entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Vamos a amar a Dios o no le vamos a amar? Si Dios nos ha dicho prácticamente que Él cumple sus promesas y que Él va a cumplir lo que ha dicho, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a confiar? ¿Vamos a creerle? ¿O no lo vamos a hacer? Ciertamente, hermanos, ese es el mensaje prácticamente que Dios le dio a mi vida y le tenía para ustedes esta noche. Dios no va a cambiar. Y entonces, ante un Dios que no cambia, nosotros deberíamos también reaccionar de la misma manera y ser cada día más fieles. Si ayer fue fiel usted a Dios, pues hoy sea más fiel, mañana sea más fiel y continúe siendo fiel. Yo sé que es difícil porque no es nuestra naturaleza realmente, pero con la ayuda de Dios se puede, ciertamente. Si Dios nos amó y eso nos pide que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos, que amemos aún a nuestros enemigos, ciertamente, entonces debemos de amarla también. Póngase de pie, hermano, en esta noche y vamos a orar. Vamos a orar realmente sobre este punto que Dios prácticamente ha tenido esta noche. El pensamiento de Dios es que Dios no cambia. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche por su palabra, esperando prácticamente que usted pueda meditar sobre ella, aún en su casa, aún prácticamente cuando esté acostado, o aún cuando vaya prácticamente a su trabajo. Señor, en esta noche te agradecemos, Padre, por lo bueno que tú eres con nosotros,
por lo bueno que tú eres, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, te agradecemos porque realmente, aunque nosotros seamos prácticamente infieles, tú, Señor, siempre permaneces fiel. Te agradecemos, Señor, esta noche, Señor, porque ciertamente sabemos a través de tu palabra que tú nos has amado con amor eterno y que tu amor, Señor, no es un amor cambiante, no es un amor, Señor, que ayer fue y ahora no lo es, sino que es un amor que tú siempre, Señor, has tenido para nosotros y siempre lo tendrás. Señor, te agradecemos en esta noche porque sabemos que lo que tú has hablado en nuestras vidas, tú lo vas a cumplir, porque tú eres un Dios veraz, porque tú no eres, Padre, mentiroso, porque tú no eres hombre, Señor, para que mienta, sino que tú lo que has hablado lo harás. A su tiempo, en tu tiempo tú lo harás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en un Dios bueno y maravilloso, Señor, que cada día muestra su misericordia, muestra su fidelidad, muestra su amor para con nuestras vidas. Hermanos, esta noche alce su voz. En esta noche, Señor, hermano, alce su voz y agradezca al Señor por todos sus favores. Oh, bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Y por esa misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de nuestra infidelidad, a pesar de que muchas veces te hemos dado la espalda, tú, Señor, has permanecido fiel con nosotros. Gracias, Señor, porque has guardado nuestras vidas, nos has guardado de peligro, nos has amado, Señor eterno, has dado, Señor, a tu Hijo a favor de nosotros. Señor, no tenemos cómo agradecerte, pero tú, Señor, eres bueno, tú eres fiel, Señor, tú eres el fiel que guarda, Señor, el pacto y la misericordia con aquellos que te aman. Señor, gracias, gracias, Señor, porque nos has amado. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Gracias, Señor, porque nos mantienes en pie. Gracias, Señor eterno, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor. Ciertamente no tenemos cómo pagarte. Ciertamente no tenemos cómo, Señor, pagarte, pero tú, Señor, eres bueno. Te agradecemos en esta noche, Señor. Te bendecimos a ti, Señor eterno, sobre todas las cosas. Oh, bendito Señor, bendito sea tu nombre, Señor eterno, bendito sea tu nombre, Padre eterno, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, rabasata. He aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. He aquí yo hago cosas nuevas, pueblo. No olvides mi palabra, dice el Señor. Porque yo soy fiel. Yo he visto, dice el Señor, tu aflicción. Yo he visto tu clamor. He aquí no tarda mi respuesta, dice el Señor. He aquí no tarda mi respuesta. Habrá algo imposible para mí, dice el Señor. ¿Tú crees que lo que estás pasando es imposible, dice el Señor? Yo te digo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te sostengo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Solamente cree, dice el Señor. Solamente cree, porque al que cree todo le es posible, dice el Señor. No pienses que yo he olvidado tus oraciones. No pienses que yo he olvidado tu clamor, dice el Señor. No. He aquí yo cumplo, dice el Señor, lo que ha hablado tu vida. He aquí yo soy tu Dios.
He aquí, yo soy tu Dios, dice el Señor. El Señor está dando mi vida en esta noche. Me pone en mi corazón esta noche de que aquí hay personas que piensan que lo que están pasando, que lo que están viviendo y que su enfermedad son incurables. Pero Él dice esta noche: cree mi palabra solamente. Cree mi palabra solamente. Yo estoy obrando en esta hora sanidad, dice el Señor. No pienses que tu enfermedad es incurable. No pienses que tu enfermedad es incurable, dice el Señor. He aquí, yo he enviado sanidad. Lo único que tienes que hacer, dice el Señor, es tomar esa sanidad. Toma esa sanidad, dice el Señor, en esta noche. Porque aquí yo te he sanado. Yo ya he provisto sanidad, dice el Señor. Yo ya he provisto respuesta, dice el Señor. Yo he visto respuesta a tu problema. Yo he provisto respuesta y sanidad, dice el Señor. No pienses, dice el Señor, que eso es terminable. No. Piensa que yo soy tu Dios y que yo te sano en esta noche, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Bueno, hermanos, antes de